Hola, yo soy Noé Brites, bienvenida, bienvenido a Sincronías, este podcast donde una persona nos trae un evento de su vida y conectamos con la astrología de ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola Fer, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, un gusto tenerte. Un gusto, muchísimas gracias. Me gustaría que te presentes un poquito, contanos tu nombre otra vez, de dónde sos. Ok, mi nombre es Luis Fernando Delgado, soy astrólogo, soy hotelero, tengo 33 años recién empezados y tengo practicando astrología aproximadamente 8 años. Fue hasta hace uno y medio que decidí empezar a hacerlo como profesionalmente. Y bueno, soy venezolano, tengo 10 11 años en Panamá. Y bueno, justamente el tema de discusión hoy tiene que ver un poco con migración. Me gustaría que cuentes tus redes ya, como para que si la gente quiere ir a mirar un poquito tu perfil y conocerte más. Por supuesto, me pueden encontrar con astro.vertex, tanto en Instagram como en TikTok, y Fernando Delgado también. Bien. Bueno, y contanos tu evento. Bien, mi evento comienza con unas ganas ferventes de volver a emigrar. Ciertamente, creo que una de las cosas hermosas que tiene el mundo es poder ir a conocerlo enteramente, pero también tiempos indefinidos. En el 2022 tuve un año bastante complejo laboralmente, fue como de mucha carga. Y siento que de cierto modo yo lo que quería era salir, ¿no? Crecer, expandirme y llegó un punto en el cual eh, no veía el crecimiento que estaba teniendo. A lo largo del año hubo varias oportunidades, por así decirlo, en las cuales, por hacer las cosas de la manera correcta, digamos, esperar el momento ideal, de una u otra manera no se concluyeron. Entonces, bueno, durante ese año, no sé si quieres que hable sobre las fechas aproximadamente Si quieres o de los mencionar, eventos. si quieres mencionar, adelante. A final del 2022, yo decido comenzar a aplicar a una visa canadiense y bueno, era un proceso de aproximadamente un año. Y durante ese año estuve teniendo varias entrevistas porque uno de los, digamos, requisitos era tener una oferta laboral. Varias entrevistas, varias compañías, algunas muy interesadas, pero como que, mira, tienes que estar aquí o si no, pues no funciona. Sí, en general como que no estaba muy dispuesto a que la gente esperara en ese momento. Durante el año, me tomé ese año sabático enteramente. Fue como no le dediqué mi vida a una empresa. De hecho, ese año viajé lo suficiente. Fui a Brasil, fui a las Bahamas, fui a Colombia 3 veces. Entonces, fue un año como de querer hacer lo que estaba haciendo, pero no logrando el objetivo final, que era irme a Canadá. Luego, al final del 2023, como que ya ese sueño había desvanecido por completo. Justamente para esos días, Neptuno arrancaba directo después de toda su retrogradación y fue como, bueno, entrar en realidad, ¿no? Una preguntita. ¿Fue un proceso que tuvo algún impulso, además del deseo de emigrar, solo por las dudas, o era simplemente ganas de ir a otro lugar? No, yo tengo algunas metas en mi Ujú. vida que eventualmente hablaré de eso, pero Canadá es uno de los espacios en los cuales, y de hecho, yo ya tenía mucho tiempo aprendiendo francés y una de las razones por las cuales me quería ir era porque en Latinoamérica no voy a hablar francés de la manera en la que lo quiero hacer, no puedo, yo hablo francés, inglés, ruso. Entonces, mis ideales son pasar el suficiente tiempo en estos países para poder desarrollarlo, porque se olvida, yo paso 5 años sin decir palabras y mi conexión muchas veces con esos sitios es la música. Escucho mucha música en ruso, trato de vez en cuando conozco gente, pues dialogar lo más que se pueda, pero hasta que no es que uno va para allá y yo ya he estado en Francia. Francia es muy bonito, pero no es un sitio en el cual me da mucho appealing mudarme. Mientras que Quebec me llamaba mucho la atención. ¿Ya habías estado o era como un lugar visualizado en el sentido de
Era un sitio más visualizado, sobre Ujú. todo cuando, cuando yo decido emigrar a un país, también hay cierta planificación, ¿no? De hecho, ahí vemos un poco ese Capricornio 9 que tiene que haber cierta estructura, tiene que haber cierto orden. Y cuando yo me vengo para Panamá, yo estudié por un año la legislación panameña, cuáles eran mis oportunidades de venirme. Entonces, en base a esto, era graduarme de la universidad, aplicar como profesional en el país y obtener una residencia permanente. Ya ahorita estoy, digamos, en los últimos términos para la nacionalidad acá, pero básicamente en eso se basaba la migración tanto a Panamá como a Canadá. Ay, qué bien. Bien. Bueno, ¿algún comentario adicional que quieras agregar del evento o vamos a mirar las cartas? Vamos a mirarlas y vamos viendo qué se me ocurre. Dale, dale. Bien. Bueno, obviamente un comentario que siento que es muy importante hacer inicialmente es que Fer tiene una mirada de astrología o trabaja con una astrología más moderna, contemporánea, y yo estoy presentándole una opción antigua, helenística, para entender, ¿verdad? Que de repente van a haber cosas, comentarios que tal vez van a ser un poco distintos, pero eso no significa que uno sea el correcto y el otro incorrecto, sino que son miradas y estudios de diferentes corrientes, por así decirlo. Pero yo igual le agradezco cuando vienen personas que tal vez no trabajan primordialmente con esta corriente porque también suman ellos mismos en su mirada, en su observación de esto y también al mismo tiempo en lo que pueden aportar. Esta es la carta natal de Fernando. Para las personas que están de repente escuchando y no están viendo, tiene un ascendente Tauro en el grado 24 y tiene un sol en Piscis. Esto hace que la carta sea una carta diurna, porque el sol está arriba de en la línea del ascendente descendente. Entonces, la luz de la secta, como este punto de vitalidad, de visión, está mucho más conectado con ese sol en Piscis que está en la casa 11. La casa 11 no es un lugar que particularmente tenga una afinidad específica con el sol, pero sí como es el gozo de Júpiter, el sol se siente o se manifiesta, mejor dicho, más que sentir, como hay una comodidad con estos temas de la casa 11. Un sol en Piscis es un sol peregrino, entonces obviamente depende y se conecta mucho con Júpiter. ¿Dónde está Júpiter? ¿Qué anda haciendo Júpiter? Júpiter está en la casa 6 en este sistema de casa, en Libra y está retrógrado. Entonces, cuando nos apoyamos en este espacio de que Júpiter va a direccionarle de alguna manera al Sol, va a guiarle, encontramos un pequeño punto de desafío, que es el hecho de que Júpiter está en un signo donde el Sol no tiene acceso porque está en aversión, no se ven, no se atestiguan entre ellos. Cuando pasa esto es como si fuera que vos estás escuchando las instrucciones a través de una pared, como que alguien te está guiando, alguien te está hablando, pero vos no terminás de ver quién te dice hacia qué. Podría ser un eco y te está diciendo hacia la derecha y podría ser hacia la izquierda. Puede terminar un poquito confuso en algunos momentos. Obviamente cuando tomamos las regencias antiguas, Júpiter es el regente y en las regencias modernas se toma a Neptuno. Pero en este caso, como Neptuno no está acá en la carta puesto, le observamos a ese Júpiter en casa 6. Primeramente, cuando pienso en este Júpiter haciéndose cargo del Sol, pienso mucho también en este lugar de esfuerzo, de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, porque es un Júpiter que está en la casa 6. No es un lugar del todo cómodo, no es un lugar donde también Júpiter puede traer lo mejor que trae y adicionalmente está debajo de la línea del ascendente descendente, entonces no está ni siquiera en la secta, no le ayuda ni siquiera de esa forma. Entonces, como tener un buen entrenador que tal vez se retiró No ya. va. ¿Cómo? Un entrenador que no va. Sí, ¿no? Como que te está haciendo por videollamada el entrenamiento y no está ahí presencial para dar una mano. Exacto. Sí, totalmente. Tiene un poco de Eh, sostén, solamente este comentario porque se atestigua, se ve con Venus y como, bueno, Júpiter tiene sostén por triplicidad en Aries y Venus ok. tiene domicilio en Libra. Hay un poquito de sostén entre los benéficos, pero ninguno de los dos le ve al sol. Sí, totalmente.
A ver, es un Venus terrible Sí, y un Júpiter que depende de una Venus terrible, terrible. pero aquí yo no estudio, no le he metido mucha mente a mi carta en helenística. Y aquí sí quería como complementar a lo que mencionaste al inicio. Ciertamente son dos ramificaciones, por así decirlo, pero no, normalmente no los veo tan separados. Ujú, A mí me gusta ver tanto moderna como tradicional como dos sistemas de medición distintos. ujú. Entonces, mientras, supongamos, algunos compran en libras esterlinas, algunos compran en dólares, pero el sistema, digamos, Es funciona la de la misma moneda. manera. Exactamente. Es la manera en la que medimos. Ciertamente, sí, no, ninguno de los dos realmente ofrece mucho. Ahora, lo que sí Al veo sol no le ofrecen mucho. sol, correcto, al sol. Sí me he dado cuenta, por ejemplo, yo ahorita, el año pasado estuve en una profección de 9. Yo uso las Ujú, profecciones. Y ciertamente Capricornio allí, pues siendo Capricornio, ¿no? Requitando. Pero luego, sacando cuentas, realmente no fue sino hasta hace 12 años que realmente yo me vine para Panamá, que realmente hubo todo este sistema migratorio y hay muchos temas allí de profección de Casa Nueva que también podría hablar, pero ahora veo que Júpiter está en términos de Saturno. Excelente Saturno. O sea, el mejor punto de la carta es Saturno. sí, y ahí yo quiero acotar porque eso que acabas de decir es totalmente, Saturno es el que está bastante bien colocado, está en una casa angular, está en la casa 10, está en Acuario, está domiciliado, pero vuelve a tener un desafío en correlación a los temas de casa 9, que es a lo que me quería centrar, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hablar de temas de migración de alguna forma, pero también de aceptación. Y ese Saturno no ve a esa casa. Entonces, por más que él esté en su propio domicilio, es como si para que en la casa donde él vive, él está cómodo y él tiene un quincho al lado, una casa adicional que no le está teniendo, no le está poniendo el mismo ojo, no le está dando la misma atención porque no tiene acceso de la misma manera. Entonces, tal vez Ok. los años de Capricornio yo siento que podrían ser incluso un poquito más decepcionantes que los años de Acuario. Terrible. Terribles y ni siquiera porque son Casa 9. Y por eso podrían ser bastante más decepcionantes que los años de Acuario. Los años de Acuario podrían ser como un tema de revancha, pero Sí. los de Capricornio es como este lugar de yo vine a la competencia, estoy listo y no vino mi entrenador y tengo que hacer solo esto. Mm. Y se da un No, no, poco, no vi un club de fans. sí, no vino el club. Pero lo que pasa es que la figura de Saturno en este caso sería el entrenador, sería como este que te hizo creer que vos podías, no está ahí a la vista, no está, no está Ok. partícipe. Entonces dice, no, no puedo ayudarte. Y adicionalmente en ese punto, en los años de perfección de casa 9 cáncer, que podría ofrecerle tal vez algún sostén porque es la exaltación, tampoco puede porque él está en caída. Entonces es como si fuera que no hay un lugar genuino donde agarrarse tal vez en los años de casa 9. Porque el dueño que está tan cómodo no vino a la fiesta, se quedó en su otra casa él. Y ¿Qué Marte, ves, qué ves de el Saturno en términos de Marte y Marte opuesto a 9? O sea, los 9 ya de por sí definimos que son años un poco, complejos. sí, Y un yo ya hice, en base a esto, yo ya hice mi planificación de aquí a a los próximos 12 años, porque uno diga, bueno, aquí es donde, ajá, ya sabemos por dónde ujú, viene. Pero entonces ese Marte opuesto a que la bueno, ese 9. Marte tampoco es que prometa, Ujú. pero en oposición a la 9 y con ese Saturno, ¿qué podemos, digamos, observar de él? Es que no se ven tampoco ellos. Eso es algo que yo pensé con mucho interés en tu carta, porque ¿Ok? todos los que tienen que hablar no hablan casi. O sea, me gusta ver que Venus y Júpiter hablan. Gracias, gracias. Aunque estén en lugares incómodos, pero se apoyan, tienen conexión. Pero Ok, Saturno no habla con Marte. Después, ok. eh, Júpiter no tiene, o sea, no tiene contacto con Pisces, que debería, como que yo tengo que poder tirarte una luz, no lo está pudiendo hacer. Entonces hace un poco de este proceso de tal vez apoyarse Júpiter un poco en la luna, pero está muy lejos ya en grados, ¿verdad? O sea, por signos tienen trígono y la luna podría reflejarse a través de una cuadratura con este Mercurio, como Mm, darle esta dirección, pero es como de nuevo, es como un teléfono cortado.
no viene el contacto directo de la persona. Sí, sí, No, sí, no, sí. no estoy hablando yo con Fernando, estoy hablando con el hermano de Fernando que me dice que Fernando ahora mismo está ocupado. Ajá. De Entonces está, astrología. sí, sí, está, hay como pequeñas interferencias en la carta y no creas, la mía también las tiene, o sea, yo, I feel you, como se dice, ¿verdad? Pero están estas interferencias que vemos. Yo igual prefiero particularmente que los maléficos no se estén viendo porque más todavía con este Marte tan incómodo y con Saturno tan fuerte, Marte podría ser como alguien que estire para abajo la potencia de ese Saturno. Saturno hace contacto con Venus por sextil y con la Luna por trígono y El con triángulo de las Júpiter por... lunas. Sí, entonces hace como un pequeño trígono así entre la Luna y Júpiter, pero Júpiter está lejos en grado, pero vamos a darlo por signo. Entonces siento que esa conexión es más interesante para Saturno como maléfico de la secta y Marte ahí, fuera de registro en ese punto, ¿verdad? Como, pero sí, contactando con el Sol. Entonces pienso en esta cualidad de cuánto freno sucede, incluso en los procesos de lenguaje, porque Marte está en la 3. Entonces tal vez como esto que vos acabaste de abrir, que siento que es un opening súper interesante de decir, yo quiero practicar estos idiomas y siento que la mejor manera de practicar estos idiomas es ir a los lugares y Marte diciéndote, no, o sea, sé llamadas, anótate, ve películas, escucha música, porque acá todavía no te mueves. Ok. Porque es, ¿Sabes qué? perdón, Yo sí. tengo, sí es cierto que, por ejemplo, con temas de lenguaje, yo he sido buenísimo, Ujú, realmente. Y creo que eso, a pesar de tener un Mercurio retrógrado en Piscis, realmente mis temas de comunicación han sido bastante buenos, porque bueno, aparte, Mercurio está ahí estacionario. ujú. Y la cuadratura a Marte sí le ha dado, es como un tema de, como de agresividad. Yo crecí siendo un pelado súper grosero. Yo crecí siendo, sí, o sea, yo tenía que ganar cualquier discusión. Y eso más bien lo fui perdiendo, sobre todo estando aquí en Panamá. Panamá es un país súper tranquilo. Entonces ya como que no tengo la necesidad de discutir. Este, con temas de lenguaje, yo siempre lo decía, ¿por qué esta referencia de Mercurio retrógrado y los lenguajes cuando yo empecé a hablar súper joven, a los 12 13 ya sabía inglés? Era como, claro, hay otros temas como descubrir otras maneras de comunicarse. Me encantó mucho el concepto del lugen tradicional, porque ahí descubrí que, bueno, que este es un Mercurio lleno de luz y Ujú. ahí empezar como a entender un poquito otras cosas. Claro, ahí también vemos un Mercurio en términos y, Con fin. y con fin de O sea, Marte. digo, con, términos que es con fin, perdón, y decanato, sí, exactamente, claro. Pero yo tomo ahí ese Marte en 3. Ese Marte en Sí. 3 como tal vez la velocidad, esta cualidad tal vez un poco esponja de aprender idiomas. Siento Ujú, que yo particularmente, si tuviera que hacer un comentario sobre eso, y corregime vos como vos lo vivís, siento que tal vez podés ser muy bueno aprendiendo idiomas, pero tal vez hay como incluso una mezcla de procesos mentales en los diferentes idiomas, como que se te mezclan las palabras, se te mezclan las sí, expresiones, totalmente. y eso podría ser más lo mercurial retrógrado en Piscis, como estoy teniendo una idea que tiene en mi mente mucha fluidez, mucha línea, y cuando la tengo que bajar, cuando la tengo que escribir, cuando la tengo que expresar, tal vez doy muchas vueltas, hay trabas. Adicionalmente, uno de los ejemplos que a mí particularmente me gusta muchísimo de Mercurio en Piscis, que es el de Maya Angelou, ella, por ejemplo, dice que ella escribe mejor de lo que habla, como que es una persona que se expresa mejor escribiendo y tipo haciendo poemas, comunicación más así, que hablando desde un lugar casual y de tener una conversación sencilla, como que ella siente que hay más profundidad en esos procesos. Ujú. Bueno, estábamos analizando tu carta entera, pero yo iba a ir al punto del tema, que era obviamente la casa 9 Vamos. principalmente. Ajá. Entonces, casa 9 en Capricornio, no le ve al dueño, él no le ve a su lord cuando se activan esos años, ¿verdad? Y Mm, es como que hay esta intención, hay este deseo, pero al mismo tiempo se siente como que hay trabas, como que hay retrasos.
Adicionalmente, otro planeta que a veces puede hablarnos también, obviamente, de movimiento es Mercurio en sí mismo, aparte de Marte como impulso, sino Mercurio como viajes, como movimientos más así. Y Mercurio Sí. está retrógrado y está en Piscis, como puede ser tomar una ruta muy larga para llegar a un lugar, como muchos desvíos, muchas demoras, muchas escalas. En casa 11 incluso me imagino, porque suelo hacer como imágenes visuales, como pasar a visitar a varios amigos antes de llegar a la meta, como esta persona que va pasando las fiestas en una casa cada rato, así como acá te vengo a visitar a vos, a vos, a vos, hasta llegar al Haciendo destino bar final. hopping, ¿Cómo? haciendo bar hopping. Claro, o sea, como que va saltando y saltando hasta llegar a su destino, como que hay estas demoras, estas vueltas. Hay mucho networking para mí, como mucha capacidad de conectar con muchas personas pensando en este Sol en 11 y este Mercurio también en 11, aunque Mercurio esté retrógrado, puede indicar el retraso de tener la idea y animarse más tarde a hacerlo, como trabajar este proceso de salir del cascarón, de animarse a mostrarse de alguna manera. Y de la única que no hablamos, ya que estamos en la fiesta, es de esa luna en Géminis. La Ujú, luna también en aversión a su domicilio, cerca del nodo sur, que en la astrología antigua tiene más este tono de como succionarle la energía, como purgarle un poco las cualidades. Y vuelvo a pensar, vos me decís, vos hablas idiomas y otra vez me voy a este lugar de imposibilidad de practicar eso. No es tanto de aprender, sino de usarlo. ujú. Okey, No es no poder hablar, es no tener con quién hacerlo, es ese límite otra vez. buenísimo. Por eso me voy más pensando en este lugar de, es como tener un montón de información y no tener con quién hablar de toda esa información. Mm, ¿Qué bello. pensás? No, en que no había visto de por sí, cuando uno levanta cartas en Moderna, el nodo sur pasa desapercibido. Jamás se mira, porque bueno, sí, uno asume que es el opuesto, y uno dice, bueno, ya de 17 a 23 no hay tanto, pero sí es un muy buen punto que uno no mira, no lo toma tanto en cuenta. También puede ser este proceso cíclico de los recursos, ¿verdad? Vos al migrar, uno tiene que generar este proceso de desapego, de llevar lo justo, de saber cargar la mochila, de saber qué cosas uno va a tener que dejar atrás cuando hace ciertos cambios de lugar, de ciudad, de casa. Y pienso otra vez en esta cualidad lunar de nosotros de alguna forma generamos apegos con las cosas materiales, nos representan nuestros pequeños objetos y nuestras cosas en nuestro entorno. Y este espacio cíclico con la luna ahí en dos de decir, hay que trabajar el desapego de ciertas cosas, de dejar ir, de purgar estos Totalmente. procesos. Sí, de hecho, para ese momento, cuando me voy, a ver qué pasa. Yo estaba viviendo en una isla en Panamá muy cerca de Costa Rica y la mayor parte del tiempo aquí lo viví allí, fueron 8 años, casi 9. Y pues ciertamente pues hubo un desprendimiento de- del sitio, pero en ese momento yo dije, si yo voy a viajar, ¿para qué voy a tener tantas cosas? Yo me había, digamos, eh, yo no me había llenado de cosas, yo no quería porque yo veía gente, ay, me tengo que mudar y tengo que mover la cocina, y tengo que mover la vajilla, y tengo que mover el perro, los gatos, y es como que yo no me voy a llenar de cosas porque yo en 1 o 2 años planeo hacer eso. Entonces, cuando me vengo para la ciudad de Panamá, yo ya había organizado solamente tener ropa y la ropa que iba a tener que me sirviera para viajar, aparte ya también era mucho playa, Ujú. tipo de vestimenta es completamente distinto. Así que sí, yo aprendí a soltar bastante el tema del, sobre todo los objetos. Sí. Igual pienso que en algún punto, más todavía si pensamos, por ejemplo, en progresiones secundarias, probablemente en algún momento esa luna va a querer generar más apegos. Ahora mismo nomás puede ser todavía en una etapa más de proceso de soltar, de desapego, pero tal vez hay etapas de la vida donde uno como que siente más este lugar de querer guardar y atesorar porque de cierta manera nosotros conectamos directamente con las cosas que tenemos. Ujú, totalmente. Adicionalmente, siempre las casas conectadas con movimiento son la casa 3, la casa 6, la casa 9 y la casa 12. La casa 9 con este lugar de mudanzas más lejanas, de distancias, de movimientos o viajes de larga duración.
pero la casa 3 con viajes de corta distancia o de corta duración o de periodos más intermitentes, y el eje 6-12 que muchas veces no se toma tanto en Moderna, no digo que no, nadie lo haga, pero yo lo vi más particularmente en helenística, que son los viajes o los movimientos más por responsabilidades, ya sea por salud, por tener que cuidar a alguien, por trabajos. Entonces, a veces cuando miramos este eje, también observamos esta sensación de responsabilidad. Y vos tenés, obviamente, de las 4 casas, en 3 de ellas tenés planetas. Le tenés a Marte en la casa 3, le tenés a Júpiter en la casa 6 y le tenés a Venus en la casa 12. Pero particularmente ninguno está demasiado fuerte, ninguno está demasiado cómodo. Digamos que Claro, Júpiter tiene un poquito más de sostén, pero no lo veo como suficiente todavía. Entonces, y como no, si fuera que sucede este espacio de quiero hacer esto y algún tipo de imposibilidad, algún tipo de demora, retraso, desvío, cambios, no termina de contemplarse como algo fácil o factible. totalmente. Otra cosa también que, bueno, de por sí, Capricornio 9 que habla mucho de, bueno, esmerarse por lograr estas cosas. Ujú. Y bueno, Marte no posiciona a él, como, y de por sí Venus y Júpiter como que ganas en exceso, ¿no? Como que la meta también es bastante alta como para eventualmente llegar a ella. Ujú. Sí, y también como si fuera que no es que la meta es dejada atrás, sino más bien Mm, que hay otras responsabilidades que pueden estar poniendo. sobrepasando, sí, sobrepasando la posibilidad. Bien, vamos a la primera técnica, que es la técnica de profecciones. Ok. Esta técnica que divide, obviamente, la carta en años, ¿verdad? Entonces, en ese momento, vos estabas o sea, estabas en el año 2023 en una profección de casa 7. Y siento que es muy importante reiterar que el tema principal que vos traes no es tanto la migración o no lograr hacer la migración, sino la aceptación y como el lugar de entendimiento de que en ese momento, Ya, porque las 6, creo que eran las 6 de ese año, para el claro, 22. tenés razón, porque no, no, porque si es en el 2023 el evento y vos empezás, Fue del 22 al 23. yo tengo la fecha del 12 de septiembre de 2023 que vos me pasaste por mensaje. Eh, sí, el 12 de septiembre del 2023 fue como que cuando ya habíamos entendido que se había acabado, pero la profección de casa 6 fue como tal en donde yo comencé, que me fui de la isla en noviembre del 2022 Sí, y comienzo a bajar. pero ahí ya empezaba tu profección de casa 7. Ok, Porque vos vale. en ese momento de noviembre de 2000, del, del 12 de septiembre del 2023, vos ya estás en una profección de casa 7. Sí, sí hubo un cambio, claro. Sí, Que de hecho, porque, para esa es la fecha en la que se cierra el tema de la visa. ok. Y eso es interesante también tomar en cuenta que nosotros a veces obviamente empezamos eventos en un momento y se extienden más allá de una sola profección o de una sola revolución solar. Porque esta es la profección ya conectada con esa fecha que vos me diste, que era el 12 de septiembre del 2023. Entonces, Ujú. es ya casa 7, porque ya eran vos ya habías cumplido 30 años. Entonces, se activa, ¿quién? El maléfico de la secta contraria. Se activa Que, Marte, diciendo este proceso tal vez de cierre, de corte, de aceptación. Y más todavía Marte tomando en cuenta que está en la casa 3 conectado con mm, temas de viajes, pero no son los mismos viajes que nosotros tomamos desde el lugar de una mudanza, pero tal vez incluso el reconocer de esto no va a ser posible, no va a suceder. Y tal vez esta mudanza que vos mencionás, que es más dentro del mismo país, es lo que se termina de representar en ese punto, ese movimiento de un punto a otro dentro de un mismo país y no un cambio de país. ujú, Adicionalmente, Marte rige también tu casa 12. Entonces, de una manera indirecta, Marte activa también los temas de casa 12, que son reclusión, soledad, aislamiento. Y si bien los temas principales son los de casa 7, que es relaciones, el otro,
las asociaciones, la pareja, Marte los gobierna desde la 3, que es comunicación, que es cortes, que son estos desafíos conectados a Marte. Ujú, Entonces, pensando que Marte va a hacer lo que Marte hace, que es cortar, cerrar, dar como este corte también un poco abrupto, pero en Cáncer siento que puede tener esta cualidad de postergación, como de darle vueltas, de analizarlo. ¿Será que no lo puedo hacer así? ¿Será que no lo puedo hacer de esta manera? Entonces hay como esta cualidad de un Marte en caída que tal vez puede resistirse inicialmente a aceptar lo que tiene que aceptar. ujú. ¿Qué pensás? No, buenísimo. Supongo que en el momento en el cual comencé todo el proceso, que fue el año anterior a ese, era donde estaba activada ese Júpiter. Sí. Que bueno, opuesto también a Libra, creo que ahí era donde venía más esas ganas de, bueno, expansión. Y sí, ciertamente a los 30 pues por medio de una relación mercantil, yo me quedo aquí en Panamá, como porque yo dije, bueno, mientras esto sale, me quedo aquí haciendo otras cosas, porque no puedo solamente posponer mi vida. Ujú. Pero son nuevas asociaciones, entonces en ese momento pensando en temas de casa 7. Ujú, Y adicionalmente, cosa que no estoy poniendo últimamente, pero que siento que es muy interesante observar, si nosotros profectamos desde la luminaria, está ujú, activo también la casa 5 porque es desde el sol, que es la luminaria de tu secta, nos ujú, vamos a la casa 7 es Mercurio, otra vez también hablando de lo que Mercurio habla. ujú, Voy a tener que seguir adelante, voy a tener que moverme de alguna forma. ¿Por qué? Porque Mercurio en ese lugar de oposición también a la casa profectada, diciendo, no puedo esperar que esto suceda, tengo que tomar algún tipo de acción, tengo que hacer algo eventualmente. ujú. Entonces, este lugar de el lote de la fortuna se activa por la profección a través del sol, diciendo, mientras las cosas no se terminan de concretar, yo todavía no me puedo detener, Ok, ¿sí? bien. Para el momento de la profección mensual, que es septiembre del 2023, se activó la casa 1. Ok. Y ahí vuelve a estar despierta esa Venus, que Mm, el año anterior estuvo como Lord del año, que ella estuvo rigiendo el año anterior. Entonces ella vuelve a tener este lugar donde ella tal vez señala un cierre de algo que se empezó en su profección, que fue la anterior. Entonces ok. señala ella un cierre de esto que había dado tal vez inicio en la profección anterior. Oponiéndose en ese momento y por eso vemos el cierre. Sí, Ok. como ella igual estuvo el año anterior activa, o sea, en el 2022, pero en ese momento es como si fuera que le vuelven a dar como el control de la situación, pero con Marte controlando la situación, diciéndole ya cortemos este plan, cortemos esta idea, démosle un cierre a este proceso. Desde un lugar reflexivo, que también es la casa 12, desde un lugar de introspección, de interiorización, porque siento que fue muy interesante cuando vos me lo presentaste, me dijiste el momento en que psicológicamente entendí que no iba a pasar. O sea, esa fue la frase que usaste y me pareció muy interesante por eso. Sí, lo que sucedió esa vez fue, ya habían pasado más o menos 6 meses y yo no había tenido una respuesta como tal ni del proceso, ni había conseguido la oferta. Era como, bien, yo logré todos mis requisitos como en papel, pero ya como tal, un avance en el proceso no se veía. Entonces, a los 6 meses más o menos de haber hecho la solicitud, que bueno, ahí están esos 6 meses, yo caigo en cuenta que por alguna razón esto no está llegando a ningún lado. Y estoy haciendo algo de lo cual no me siento seguro porque estoy como dejando esto atrás. Yo podía haberme ido también para España. No lo hice porque yo dije, bueno, vamos a ser el adulto responsable, vamos a intentar hacer cosas nuevas, vamos a invertir aquí en Panamá, vamos a intentar hacer algo distinto y dejar como, ¿cómo lo pongo? Como, no sé si el anhelo o como la meta, dejarla para después. Era más o Mm, menos esa situación. Yo le había dicho a una amiga que una de las situaciones
principales que tenía o el problema que tenía era que ya no me sentía libre. Ah, okey. Y ahí sí veo un poco esa casa 12. Ujú, Em, ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que estoy de cierto modo emprendiendo aquí en Panamá, que estoy haciendo otras cosas, ya no siento que puedo irme cuando quiera. Ahora tengo que estar pendiente de algo. Ahora, em, como ¿implicaría que más pasos tomar esa decisión? sí, implicaría tener que quedarme, implicaría que ya no hay una desconexión como yo pensaba que la había. Ujú, Sí. mm. Sí, en ese momento se activa la casa uno, que soy yo me pongo en este lugar de qué es lo que yo quiero seguir esperando, qué es lo que yo quiero en este momento sostener y con esa Venus en 12 que también no vea esa casa de nuevo. Es este lugar donde todo el tiempo hay como casi un mensaje que viene a través del tiempo que tal vez se demora en procesar por eso, porque parece como si fuera que yo te dejo una carta en un buzón para que cuando vos pases recién puedas ver la carta. Yo no puedo, Venus no puede hablar directamente con esa casa desde ese lugar. Entonces, como pequeños mensajes que uno va diciendo, bueno, tal vez por ahí no es, tal vez no es esta la manera. Ujú, sí. Ok. Después tenemos la revolución solar de ese año. Entonces, ese año te había tocado un ascendente Virgo, Ujú, que de nuevo le da este rol protagónico adicionalmente a Mercurio. Mercurio está un poquito distinto a tu Mercurio natal, está en el grado 29 de Acuario, tiene un poquito de sostén por triplicidad por lo menos, no está en caída, en exilio y retrógrado adicionalmente como vos lo tenés natal. Entonces tiene un poquito de sostén, pero sucede que él está en la casa 6, entonces también le vuelve a pasar este punto de estar en aversión al ascendente. Entonces no tiene otra vez este contacto directo de decir, te veo de frente, puedo hacerme cargo de los temas. Y siento que es como una temática que se repite de una forma de que vos tal vez querés tomar el control, pero de repente hay procesos, burocracias, trámites que van más allá de tu control, que van más allá de lo que vos podés hacer al final. Con este Mercurio en casa 6 activando los temas de responsabilidades, obligaciones, salud del cuerpo, enfermedades, y es un Mercurio en conjunción a Saturno. Casi como si fuera que la frase que me vino cuando miré esto fue, esto es momento de crecer. Ya hay que dejar un poquito el sueño de lado y no como algo imposible, pero como algo que si no se está dando, tal vez tengo que dejar de forzar tanto este punto y moverme hacia otro camino, moverme hacia otro destino, o tomar otra señal como algo indicador. mm, Puse Saturno, que es el maléfico de la secta, obviamente, como un límite que podría ser beneficioso, una pausa para la reflexión, como esto de volver a analizar si realmente esta meta se sigue sosteniendo de la misma manera. Este año, Tauro y Escorpio estaban recibiendo los eclipses y Escorpio es la casa profectada, o sea, la casa 3 se convierte otra vez en este espacio de cambios, de cierres y de disoluciones, o sea, como de resolver algo, de cerrar algo. Y pienso mucho que tal vez, habiendo observado inicialmente los eclipses en este eje, podríamos pensar, bueno, definitivamente es el momento en que me mudo, es el año en que esto se da, pero al mismo tiempo podría ser simplemente el hecho de aceptar, sobre todo con ese nodo sur en la 3 que tal vez el cambio que se va a dar es más cercano todavía, no es tanto ese punto de enfoque que uno estaba queriendo proyectar hacia otro lugar. mm. Pero al final pregunto, ¿no te dieron el documento o simplemente vos como que dijiste, yo ya no quiero esperar más este proceso? No. Cuando, cuando uno solicita la visa por ese proceso, tienes que llenar ciertos requisitos. Para tú tener uno de esos requisitos, en el cual en mi caso era el trabajo, el cual no conseguí, digamos Mm, que el proceso como que tuviese o no tuviese resolución al año cierra. Entonces, como se cumplía el año y ya llevábamos 6 meses, era como ya esto no tiene pies ni cabeza. Luego al final, de hecho yo recuerdo que para esas fechas, y ahí fue cuando dije lo entendí,
yo empiezo a eliminar todos los correos de solicitudes en la compu. Yo dije, claro, aquí es. Em, de nuevo, pude haberme ido a otro sitio, pero no era con la misma intención. Iba a comentar, se me olvidó. Ay. Siento que lo que vos querías era hacerlo ordenado en un sentido legal, no tanto Sí, 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 ir como migrante que va a probar suerte y ver qué pasa, sino que lo que percibo en lo que vos comunicás es que vos lo estabas tratando de hacer de una manera ordenada, correcta, legal, y no estaba saliendo de esa forma. correcto. Ujú. Luego vemos ahí también, bueno, entra Venus y Júpiter en 8, Sí. Ujú. que bueno, una respuesta un poco más negativa también. Claro, y Eh, acá puse justamente pensando que esta Venus vuelve a estar en exilio. Está en un retorno de Venus, pero vuelve a estar en exilio y vuelve a estar en un lugar donde no tiene conexión con, otra vez, su casa uno, obviamente, de la natal, pero no tiene otra vez conexión con esta casa 9 en este caso, que es la casa de los viajes, del extranjero. Vuelve a suceder este lugar ciego. Esto parece que no pasa, esto que parece que no se da otra vez. sí. Y luego no vimos el tema de cuando me negaron la visa en Estados Unidos, que fue el 6 de agosto. ¿Del mismo año? Ajá, Ah, mira. No, claro. Yo acá veo como si fuera este nodo norte, estos eclipses en este eje queriendo ponerle mucho foco, pero todos los que deberían poder apoyar la situación no terminan apoyando de la manera en que uno espera. Otro comentario que tengo es el hecho de que obviamente Venus estando en la casa 8 con Júpiter podría ser también un proceso de hacer deudas para tratar de conseguir esto, como de estar moviendo recursos que tal vez uno no tiene, prestar de algún lado o dejar de hacer algunas cosas para invertir en eso, como si fuera que el dinero se mueve hacia esa meta. en realidad lo que sucedió fue que el dinero que yo tenía para emigrar lo termino invirtiendo acá. Mm, Entonces, claro, cuando tú mueves de un destino a otro, ya dejas también de contar con el principal. claro. Y esta luna en cáncer domiciliada en casa 11, como si fuera que tus tu alrededor, tu sostén, tus amigos. Es como si fuera que dan un apoyo, pero es una luna que está vacía de curso, o sea, ya no está teniendo un contacto por aspectos hace un rato y hasta que llegue a Leo no va a volver a tener Sí, contacto con otros planetas. Entonces, es como que está un poco a la deriva, está un poco en este espacio de. Casi a mí a veces me pongo a pensar en esta luna cuando hablamos de la luna en el vacío, es como una luna flotando en el espacio, pero obviamente sí está ahí, pero esta figura así casi de gravedad, como cuando queda el astronauta flotando sin tener un cable que le una a nada. Entonces es como sí, un espacio de desconexión otra vez, de no tener dónde agarrarse. exacto. Buenísimo. Como asistencias, pero al mismo tiempo es como alguien que viene y no sé, te da un abrigo, te da una comida y vos después tenés que quedarte solo con tus pensamientos en ese proceso. Buenísimo. Y definitivamente o el año para hacerlo hubiese sido el anterior Ujú, o este. ujú. Ok. Sí, Claro, es porque ya interesante. este año tenemos de nuevo la profección de Saturno siendo el planeta de la carta. Como tú dices, me encantó la revancha, estuvo buenísima. Em, y el año anterior, porque bueno, a pesar de que había un tema, porque bueno, también si estamos emigrando y también por un tema, digamos, como hacerlo de la manera más correcta, allí también estaba Júpiter en esos mismos términos de Saturno. Ujú. Claro, sí, si tomamos la profección de la casa 6, pero de cierta forma vos me decís que vos intentaste iniciar el proceso ahí. Lo que pasa es que de cierta Sí, forma, si no logramos concretarlo dentro del periodo del ya, tiempo, cuando se activa ajá, la siguiente casa dice, no va a pasar. exacto, Es muy buenísimo. interesante hacer ese estudio porque incluso ese es un ejemplo que da a veces Chris Brennan cuando habla de directores de cine, que muestra que de repente, no me acuerdo específicamente ahora a quién director utilizó de ejemplo,
pero que empieza a grabar una película y tiene un montón de problemas y tiene una perfección que justamente muestra todos esos desafíos. Y después el siguiente año, cuando la película se estrena, ya está en una mejor perfección y como que la película explota en taquilla y es Explota. como, sí, Ajá, lo he visto. sí, entonces es como que pasa esto de que hay seguidillas de años, o sea, siempre, por ejemplo, sobre todo los años de Saturno se van a seguir de alguna manera. Sí. Sí, Sí, bien. por ejemplo, ahorita en esta profección de Saturno, y es que aparte, Saturno en Capricornio, pareciera que estuviera en caída. Y si tú lo ves en economía, es un desastre. O sea, es como el abuelito de Coraje el perro cobarde, que viene amargado a dañar todo, Ujú. y luego pareciera más bien una exaltación en Acuario porque todo crece, todo se desarrolla, y lo único es, claro, arrastramos consecuencias o resultados del año anterior y apenas te da chance del tiempo para tú poder lograr construir. Es Como que primero recoger los escombros. claro, es que hay una frase que dice que Acuario es luego la casa favorita de Saturno, aunque él esté en ambas casas domiciliado. Acuario es como la casa de invierno de Saturno, disfruta más porque es el medio del invierno, es como esa etapa del invierno ya fijo, no el inicio. Ok, Entonces, como que disfruta de ese proceso más que de Capricornio, porque Capricornio es como el inicio. Entonces, tenemos que, lo que acabaste de decir, tenemos que echar primero la casa, tenemos que demoler. Y entonces ese proceso de ajá, demoler levanta polvo, mueve cosas. Y de repente cuando ya estamos en Acuario es como la calma tras la demolición. sí, como que ya el frisado, la Sí, cerámica, claro, sí. Ya todo más, tal vez si todo está destruido, pero ya hay calma y podemos decir, ok, a partir de acá podemos empezar a reconstruir, podemos pensar otro plan, podemos trazar otras metas. totalmente. Muy, muy bueno. Lo otro, yo no había visto tanto, ciertamente, en general en mi carta, Ujú, a ver, es una carta bastante variada y tiene mucho aire, pero hay algo que yo no había notado hasta hace poco y es que también es muy cardinal. ujú. Bueno, claro, Entonces, Venus cardinal, Marte Venus, cardinal, Marte, Júpiter y Júpiter. luego por moderna yo tengo Neptuno y Urano en Ujú, Capricornio. Entonces, sí, de cierto modo, lo que hablamos al inicio de que ciertas trabas, ciertas limitaciones, no solamente del tiempo, porque bueno, un ascendente en Tauro también como que le baja muchas revoluciones, de cierto modo esa cardinalidad también como que te da el esfuerzo, te da las ganas, como de, bien, estas son las metas, tienes que moverte para en algún momento llegar a ellas, pero como tú dices, como que están todos estos contratiempos. ujú. Adicionalmente, si pensás, yo sé que tal vez no moderna, pero en helenística lo único que le tenés en un signo fijo es a Saturno, y si bien está domiciliado y está angular y eso le da un poco de sostén, es uno contra varios. Sí. Marte, si bien está en caída, está, como vos decís, en un signo cardinal. Júpiter está en un signo cardinal. Venus está en un signo cardinal. Y le tenemos al Sol, Mercurio y Luna en mutable. Entonces, ese lugar de permanecer tal vez puede ser más desafiante que los lugares de movimiento y adaptación. Ok, Como permanecer tal vez puede ser un poco más desafiante para vos que moverte y adaptarte y cambiar y que el entorno sea distinto y tener que modificarte. ok. Ahora tenemos la carta natal en el centro y Mm, por afuera, en naranja, la revolución solar de ese 2023. Entonces, Júpiter y Venus conectan la 8 con la 12 mm, primero, ¿verdad? Entonces, cierres, finales, recursos que tal vez estaban empezando a utilizar para una cosa, terminan siendo redistribuidos. Y es muy interesante pensar que si bien tenemos esta dinámica en tu carta natal de Venus, en mm, oposición a Júpiter, en este punto están juntos. Es casi como si fuera que tienen que llegar a un punto en común, como que dicen, bueno, no vamos a poder ganar toda la guerra, vamos a ver con qué nos quedamos de esta batalla, con qué cosas cedemos y qué cosas vamos a aceptar que mm, tal vez están perdidas, tal vez no son lo que nosotros estábamos queriendo. mm. Esta revolución solar, el ascendente en Virgo, conectando con la casa 5. Proyectos creativos, disfrute. Entonces, tal vez, digamos, que vos hubieras venido, me hubieras dicho, no, sabes que estoy mirando mi revolución solar, yo estoy pensando en mudarme
Yo no sé si mi primera mirada iba a ser decirte, es que yo creo que se da, iba a cuestionar un poco, tal vez me iba a querer apoyar desde el lugar optimista que tengo yo de Luna en Piscis, de mirar, bueno, sí, el Hotel La Fortuna, acá en tu casa 9, pero no hay suficiente sostén, porque vos estabas adicionalmente viviendo tu retorno de Saturno y vuelve a suceder este evento de que Saturno no ve esa casa 9, no puede agenciar esos temas, Mm, no tiene de dónde agarrarse en ese momento y decir, voy a hacerme cargo de esto. Te dice, vamos a hacernos cargo de tu carrera, de tu profesión, de tu imagen pública, y vos le decís, viajar. No, no, ese tema ahora no. Te dice como que en este momento, ese tema todavía no. Y vos le decís, mudarnos. No, no, no. Vamos a ok, construir, vamos a construir, vamos a bien, proyectar. ok. Encima era ya la última vueltita de ese retorno a Saturno, porque ahí Saturno ya estaba en el grado 29 a punto de irse a Pisces. Si bien creo que volvió un poquitito, pero no, ya no quedaba más tiempo en ese momento. Marte, Sobre todo, creo que ah, el tema con los retornos y algo que he visto bastante con los tránsitos es que en medio de la crisis no se hace nada. mm, Como que no se puede resolver, ¿cómo te lo explico? No podemos continuar con la boda mientras apagamos el incendio. claro, Entonces, esperar que el retorno pase, porque a pesar de que ahí Saturno está en 23 y de tránsito está en 29, seguimos estando dentro de la crisis, no va a ser sino hasta después que uno pueda tener un poco de claridad. Me imagino que después de que habrá pasado el sol, pero por tránsito. sí, por tránsito. Y adicionalmente pensar que aun cuando pasa por el Sol también es este lugar de Depresión. desestabilización, sí, de desestabilización, de cuestionamiento. Si bien, de nuevo, tu carta es una carta diurna, Saturno es el maléfico de la secta, igual es un maléfico, igual puede llevar a estos lugares donde uno dice, perdí, ¿y ahora qué Sí, hago? claro, Ujú. Yo tengo una totalmente. frase que a veces debato, mi pareja también es Sol en Piscis, y a veces debatimos de esta frase porque yo le decía a él, el segundo puesto es el primer perdedor, le decía yo. Y me decía él en su mirada más jupiteriana, me decía, no, me dice, el segundo solamente perdió contra el primero, me dice, no tiene mucho más rival, o sea, solamente tiene un rival, me decía. Entonces yo le digo, ok, me parece linda tu mirada, pero para mí el segundo lugar perdió, o sea, es el primer perdedor, le decía yo todo el tiempo. Entonces puede ser este proceso de revisar cómo vos te sentís, cómo vos te autopercibís en este camino, porque si bien acá Saturno va a pasar por esa casa 11 de las alianzas, de las oportunidades, de los grupos. Tal vez puede ser incluso este lugar de redefinir quién de tu entorno queda en todo este proceso, Totalmente. en quién te podés apoyar. Exacto. No, genial. Me encantó. Ma- Marte está en Géminis Ujú. y Marte es el Lord del año. Entonces Marte está, que no le mencionamos, creo que nos quedamos hablando en la revolución solar otras cositas y no le mencionamos, pero Marte está en la casa 10. Y Ujú. de nuevo, este lugar visible que se corta. Y me puse a pensar mucho porque vos al final me decís, los recursos que yo estaba guardando para ese momento, terminé usándolos en otra cosa, porque esa casa Ujú. 10 se conecta con la 2, ¿verdad? Ok, De en qué voy a invertir, en qué proyectos voy a invertir, de qué manera voy porque yo primeramente pensé, tal vez terminé usando varios recursos, ahorro, cosas para poder hacer esto posible. ujú. Y vos me decís, no, o sea, todo lo que yo estaba de repente guardando, direccionando para esto, al final lo tuve que mover para otro camino. Claro, claramente. Y se da también esta coincidencia, digamos, de que la luna en cáncer conecta con este Marte natal y Marte de la revolución solar conecta con la luna natal. Tiene un La tono luna de, está en cáncer en revolución. la luna está, la Ok, luna está en revolución en cáncer, ok, en la casa 11. Y si bien ya está ok. lejos por grado, la luna siempre tiene una orbe más grande, como siempre solemos hablar, ¿verdad? De que está en el mismo signo que Marte natal. Y Marte de la revolución solar está en el mismo signo que tu luna natal. Hay esta comunicación donde casi un espejo, donde uno primero tiene más fuerza o tiene más agencia y el otro menos. Y aunque Marte en Géminis no tiene tampoco gran sostén, no es un Marte en Cáncer, Claro. que está en caída, que está incómodo, que tal vez se siente más evitativo. Entonces, Mm, mi pensamiento acá fue, y te pregunto a vos, para mí fue como si fuera que llega este momento de cierta decepción.
de... Durante el momento en el que hablé con mi amiga, que bueno, le dije, bueno, perdí, digamos, mi libertad, como que ahora tengo que quedarme aquí. Había mucho tira y encoge. Había mucho de lo hago, pero no lo hago, porque también sí me quería ir, pero yo también estaba terminando mi proceso aquí para la nacionalidad. Entonces, es como que, bueno, me voy, pero vengo. Entonces, de cierto modo, también el tema de los recursos estuvo. De hecho, para ese momento a mí me dieron un crédito y como que el dinero no faltó ese año. Lo que sí no fue lo que quería. Entonces ahí es en donde entramos en ese tema de la decepción. Yo no sufro de depresión, pero sí hubo como un down moment de, no sé si fracaso, porque fue como, bueno, siempre lo puedo volver a hacer después, pero las ganas no son las mismas. Ujú. Eso también es algo muy de menos en Aries. Lo quiero hoy y si no, ya no lo quiero. Sí, y además, así como vos acabas de decir, cuando uno tal vez toma este lugar de decir, bueno, al final me quedo y empiezo a armar la casita y me compro las vasijas y me compro como el armario y voy armando la casa, van sumando cosas que uno tal vez va a tener que hacer todo otro proceso de desapego que en ese momento tal vez no lo tenía más que hacer porque vos no lo habías construido justamente pensando Claro, en ese movimiento. claro. Entonces acá tal vez sí, como vos decís, lo podés hacer de nuevo, pero ya no va a ser el mismo momento y ya no vas a ser vos la misma persona. Lo vas a hacer desde otro Total. lugar tal vez. Sí, buenísimo. Y además puse, como estaba también Saturno en la casa 6, pensé mucho en este lugar de que tal vez hay como un año donde podría haber alguna forma de melancolía, de pesadez, de estar como haciendo el trabajo que uno tiene que hacer, pero con una rumiación sobre los temas. Y lo pienso más desde este lugar de la casa 6 como las obligaciones, como voy a hacer lo que tengo que hacer conectando con la 10 primeramente no desde un lugar tan vocacional, sino desde un lugar de, bueno, ahora mismo tengo que, Lo que toca. lo que toca, lo que encuentro, lo que aparece y lo que hay para después poder hacer lo que quiero. Bien, Claro. tenemos por último el tránsito de esa fecha que me diste, que fue el 12 de septiembre del 2023. Ujú. Y como estábamos hablando, es un poco más abstracto el decir, este es el momento donde lo acepté, no pasa un evento que sucede como un impacto, como un, no sé, un accidente, una mudanza, sino que es como más un proceso de introspección, de revisión. Y Marte, que es el Lord del año, había llegado en conexión a Júpiter. Y Júpiter obviamente es el regente de tu sol. Y vuelve a activarse este tema de casi como saber que algo termina, pero de manera indirecta, porque Júpiter no tiene contacto directo con el sol en ese punto. Entonces le recibe al maléfico de la secta contraria y dice, bueno, ya está, como un cierre que nunca tuvo realmente una apertura, como que no terminó de tener un inicio, como que no tuvo el estreno y ya tenemos que aceptar que la película no va a salir. Exacto, Como, exactamente. como este lugar casi de desilusión de alguna manera, pero de Ah, nuevo, aunque vos, cuadratura Marte. ¿cómo? Marte, cuadratura Marte también. También, sí, sí, como adicional Marte haciéndole una cuadratura al Marte natal en conexión con Júpiter y obviamente en oposición a Venus. Entonces Marte ahí estaba bastante ocupado en ese momento, la Luna haciendo también una oposición a Saturno. A mí me gusta mucho mirarle a la Luna como un activador de temas, como un cierre. Y la luna transitando por la casa 4 en la astrología antigua, la casa 4 es la casa de los cierres, de los finales. Y ya había terminado ese retorno a Saturno. Saturno ya estaba ahí en Pisces diciendo, bueno, ya tenemos tal vez que encarar esto desde otro lugar, ya son otros los temas que yo voy a manejar en este momento. Ya no estoy en ese lugar donde estaba gobernando los temas profesionales, de expansión, de visibilidad. Ahora tengo que encargarme más a hacer tal vez networking, conectar, hacer como lazos y tomar más en serio lo que puedo construir en donde estoy. Y como último, y como último comentario que puse, en ese momento Mercurio estaba retrogradando en Virgo. Y Mercurio Ok. es el regente del ascendente de la revolución solar en el signo
donde te tocó el ascendente de la revolución solar que era Virgo. Entonces es una revisión No. personal. Es como no es que algo afuera lo cierras, yo lo cierro. Mm. Yo lo doy por cerrado, con el sol también ahí presente. A ver, Soy ya va. yo, Esta es la natal, entonces eso quiere decir que el ascendente estaba sobre 5. sí. Ok. El ascendente de la revolución solar quedó en la casa 5. Entonces, de nuevo, tal vez si ese año hubieras vos mirado tu revolución y me hubieras dicho, no, ¿de qué pensás? ¿Ves mi viaje? Tal vez, no sé si Claro. lo iba a ver. No sé Es si lo que iba a ver. de hecho, justamente, a ver, yo ya veía revoluciones para este momento. ¿Qué pasa? Mis decisiones en ese momento no eran este tipo de decisiones. En base a esto, yo empecé a interiorizar un poco más en la astrología porque recuerdo que cuando fue para ese mismo año, en Moderna, realmente tengo es una revolución solar con ascendente en Leo. Y los temas leoninos estuvieron durante el año. ¿Qué pasa? Las decisiones son más aéreas, menos implícitas, más superficiales. Cuando uno entra un poco más en este tipo de análisis, la revolución para la perfección que vamos a tener activado, hacia dónde podría apuntar realmente este año, uno toma realmente mejores decisiones. Claro, ahí voy a aclarar porque me quedé pensando por qué tenías Leo, porque vos tomaste el lugar donde vos estabas y no el lugar natal. Y plácidos. Sí, pero en Plácidos igual debería quedarte en Virgo. Lo que podría Mm, hacer cambiar el signo va a ser que vos tal vez tomaste Panamá relocado. y Sí, yo tomé la natal. Claro, ahí es para claro, explicar por qué esa diferencia. Porque en la astrología antigua no se usa la relocalización, se usa el lugar natal. correcto. Ujú. Entonces, bueno, a partir de aquí y de, bueno, otras cuestiones que he visto a lo largo del año, realmente, de los años, es, bueno, empezar a tomar decisiones, pero en base a justamente esto. ¿Qué tipos de dinámica, no? Uno va a estar viendo durante el año. ¿Hacia dónde apuntar? De nuevo, claramente ese no era el periodo ideal, como te lo digo. ¿Fue el anterior o este? ¿Por qué digo que este? Porque yo acabo de salir de la profesión 9 para ingresar en la 10 y las temáticas son muy similares a las de hace 12 años. Pero con la diferencia Pero enorme de Saturno en Aries, que no va a claro, ayudar. Ujú. claro, la calidad de Aries, la calidad de Saturno ahorita es terrible. No he revisado la anterior. Y una de las cuestiones que quería comentarte es que yo esto no lo analicé, por eso, bueno, te lo de a ti, yo no había revisado absolutamente nada en este momento porque esto era algo que estaba allá, guardado En el cajón. en el cajón. Entonces, bueno, me encantó muchísimo tanto el análisis como, bueno, entender un poco qué pudo haber sucedido durante todo ese tiempo, que, bueno, ciertamente hubo ciertas ganas, hubo cierta impetud y, como tú dijiste, posponer. Sí. Cuando me Ya pongo no a está. pensar, me pongo a pensar mucho en esta reflexión que dijiste, tal vez pueda hacer en otro momento, ¿Mm? pero esta frase que dice, ¿verdad? Que no corre, ¿cómo se dice? No corre el agua, la misma agua debajo del puente dos veces, porque ni el agua es la misma, ni el puente es igual. O sea, como que no es que no pueda darse el evento, pero aunque si se llegase a dar, ya no va a ser la misma persona, ya no vas a ser la misma versión que se quiso ir esa primera vez. Exactamente. Tal vez va a ser otra la mirada, tal vez va a ser otra la forma de encararlo. Exacto, y ya no está en el primer plano, ahora hay otras cosas de primer plano. También para esa revolución, yo comienzo claro, después de que Saturno sale de Acuario, yo comienzo ya a ver la astrología de una manera un poco más real. O sea, yo tengo tiempo haciendo esto, Ujú. pero jamás se me ocurrió, yo siempre he sido muy de, esto es para mí. De hecho, los idiomas eran para mí. Yo no quería ir a enseñarlos, a traducir, eran para mí. Pero después de un tiempo yo dije, ¿sabes qué? Esto no me lo tengo por qué quedar yo. Ujú. Y ahí fue cuando realmente ya después de la salida de Saturno en Acuario, fue como que podemos verlo de otra manera. Bueno, ¿algún comentario, algo que vos quieras agregar? No, creo que me pareció increíble. De nuevo, de repente las personas que no lo vieron al inicio, lo comparto nuevamente. Creo que ambas miradas son increíbles para poder darles un buen enfoque. De hecho, hace poco fue que empecé a leer sobre tradicional
me ha parecido increíble los conceptos, sobre todo de luz, que tiene la tradición, e ir integrando, Mm, ¿sabes? mm. Cada uno de todas estas miradas, y la lectura de hoy fue genial. O sea, Qué como gusto, te digo, no me había molestado en echar para atrás. qué bueno, qué gusto. Bien, te agradezco mucho tu tiempo, tu confianza y te invito para que te despidas, que le repitas a las personas de repente dónde te encuentran en redes. Vale, chicos, Fernando Delgado, un gusto. Mi Instagram, astro.vertex, TikTok también. Y bueno, de verdad que fue un gusto. Gustazo compartir contigo. Muchas gracias, Fer. Bueno, y a mí me encuentran en redes como Astral Noe y nos vemos en la próxima historia.